Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Continuamos con operaciones con números racionales con el subtema potenciación de fracciones, que pertenece al tercero y último capítulo de una serie de videos con esta temática. En la potenciación de números enteros, una potencia es una multiplicación de varios factores iguales. El factor que se repite se denomina base. El número que indica la cantidad de veces que se repite la base se llama exponente y el resultado se llama potencia. Es decir, si tenemos a elevado a la n potencia es igual a por a por a por a hasta el infinito y nos da como un resultado b. Observemos en un gráfico lo que les acabo de decir. Tenemos a la n igual a b y señalemos sus partes. Tenemos la base, que es el factor que se va a repetir. Tenemos el exponente, que es el que nos indica cuántas veces se repite la base. Y finalmente tenemos el resultado que se llama potencia. Para poder resolver ejercicios de potenciación, tienen que estar muy preparados con las tablas de multiplicar. También les indico que tenemos casos especiales cuando la base es 0 o cuando el exponente es 0, especialmente con los números fraccionarios. Eso voy a explicar más adelante. Bien, la mejor explicación siempre es con un ejemplo. Escribamos 2 elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir que al factor, que es el número 2, lo vamos a multiplicar 4 veces por sí mismo. 2 por 2 por 2 por 2. Ahora escribamos el resultado. Multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Este es el resultado. Escribimos el 16 y podemos decir que 2 elevado a la cuarta potencia es 16. Otro ejemplo. Escribamos ahora 0 elevado al cuadrado. Aquí tenemos uno de los casos especiales. Cuando la base es 0, no importa cuál sea el exponente, el resultado siempre va a ser 0, porque nosotros estamos tratando de multiplicar un valor por sí mismo que no existe, por lo tanto la respuesta siempre será 0. Otro ejemplo especial, 4 elevado a la 0. Aquí hay una regla, que cualquier base que tenga exponente 0, siempre el resultado será 1. Estudiemos ahora qué es lo que pasa cuando la base es un número negativo. Vamos a resolver estos 5 ejemplos que tienen los 4 primeros una base negativa, pero quiero que pongas especial atención en los exponentes de cada uno de estos ejercicios. Pon mucha atención en los exponentes y en el resultado que va a tener cada uno. El primero de nuestros ejercicios dice menos 3 en paréntesis elevado al cuadrado. Primero observemos. El menos 3 está dentro del paréntesis y la potencia abarca todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, tenemos que repetir menos 3 2 veces. Bien, ahora es una multiplicación de números enteros. 3 por 3 es igual a 9 y aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, más. El resultado es más 9, pero no se suele escribir el signo positivo cuando la respuesta es positiva. Vamos por el ejercicio B. Menos 3 elevado a la tercera potencia o menos 3 al cubo.
también observamos que menos 3 está dentro del paréntesis y esto nos indica que el menos 3, como está elevado al cubo, vamos a multiplicar 3 veces. Escribamos. Bien, ahora aplicamos la ley de los signos. Menos por menos más por menos menos. Escribimos el menos y ahora procedemos a realizar la multiplicación. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. He colocado a propósito valores pequeños para que se les haga más fácil a ustedes el cálculo, pero funciona con cualquier base, con cualquier potencia negativa y el exponente positivo. ¿Sí? Vamos ahora a resolver el ejercicio C, que nos indica menos 2 elevado a la cuarta potencia. Primero vamos a escribir el menos 2 4 veces porque ese numerito está escrito dentro del paréntesis. Ahora, procedemos a aplicar la ley de los signos. Menos por menos más por menos menos y menos por menos más. Ya sabemos que la respuesta va a ser positiva. Ahora multiplicamos los factores. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 2 menos 2 elevado a la cuarta potencia es 16. Ejercicio D. Menos 2 elevado a la quinta potencia. O menos 2 a la quinta. Repetimos, ya sabemos el proceso. Como el menos 2 está dentro del paréntesis, repetimos el menos 2 5 veces. Ahora aplicamos la ley de los signos. Menos por menos más por menos menos, menos por menos más y más por menos menos. Escribimos el signo, ya sabemos que la respuesta va a estar negativa, procedemos a multiplicar los factores. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. La respuesta es menos 32. El último ejercicio, el E. Claro que yo al comienzo dije que teníamos ejercicios con bases negativas, pero aclaré que el último era una con base positiva para que observen la diferencia. Aquí es 2 a la quinta y no tenemos que aplicar ninguna ley de los signos porque la base es positiva. Por lo tanto, vamos a repetir solamente el 2 5 veces y multiplicamos. Tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Ahora llega el punto interesante. Yo te pedí al comienzo de esta sección que observes muy detenidamente los exponentes de cada uno de estos ejemplos. Ahora, ¿qué relación observas con el signo de la potencia y el exponente? Observa, 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 mira, date cuenta, analiza. Te explico. Como ves en los ejemplos anteriores, todas las potencias que dan como resultado un número negativo, sus exponentes son números impares. Vuelve a mirar y observa el ejemplo B y el ejemplo D. En cambio, si los exponentes son números pares, como ejemplo el ejercicio A y el ejercicio C, sus resultados son siempre positivos. Entonces aquí tenemos ya que hacer nuestras propias deducciones. Por lo tanto, se puede decir en general que si la base es negativa y el exponente
par o cero, el valor de la potencia será positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia será negativo. Debemos tener mucho cuidado cuando utilicemos paréntesis en momento de realizar o resolver un ejercicio de potenciación. Voy a presentarles un ejercicio para despejar esta duda. Observemos la imagen que compara menos 2 en paréntesis elevado a la cuarta con menos 2 a la cuarta sin paréntesis. Averigüemos, ¿son iguales o no son iguales? Aprendamos a identificar cuando la base de la potencia es negativa. Cuando se encuentre el signo menos dentro del paréntesis acompañando al número, ahí se puede decir que la base es negativa, como en el caso de menos 2 en paréntesis elevado a la cuarta, el valor que está a la izquierda. Y menos 2 elevado a la cuarta, que está a la derecha, no es de base negativa. Ya vamos a ver cómo se resuelve y por qué. Escribimos nuestro primer ejemplo, entre paréntesis menos 2, y esto elevamos a la cuarta. Esto nos da a entender que lo que está en paréntesis, es decir, menos 2, vamos a repetirlo 4 veces. Bien, observemos, está menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Eso tenemos que multiplicarlo. Apliquemos la ley de los signos. Menos por menos, más por menos, menos y menos por menos, más. Ya sabemos que como el signo es positivo, no es necesario que escribamos. Ahora la multiplicación. Tenemos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16, que es finalmente nuestro resultado. Escribimos nuestro segundo ejemplo con el que estamos comparando. Menos 2 a la cuarta, pero sin paréntesis por ningún lado. Aquí tenemos que ser muy analíticos, entender que la potencia, el exponente solamente abraza a la base, que es el número 2. El signo está por fuera. Entonces, quiere decir que el que se va a repetir 4 veces es solamente el número 2. Quedaría de la siguiente forma. Pasamos solamente el signo menos. Repetimos el 2 4 veces y sea cual fuere el resultado, la respuesta siempre será negativa en estos casos. Solo por asuntos didácticos voy a colocar unos paréntesis para señalar la base, que son los 4 números 2. Son los que debemos realmente multiplicar. Entonces procedemos a la operación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Colocamos el resultado y observamos que es menos 16 por lo que se explicó hace un momento. ¿Sí? A pesar de que es 16 positivo, el signo ya estaba pasado y es menos 16 la respuesta. Podemos concluir diciendo entonces que en paréntesis menos 2 elevado a la cuarta no es igual a menos 2 elevado a la cuarta. Te presento ahora las propiedades de la potenciación. Toda base con exponente 0 es igual a la unidad. Ejemplo, menos 5 elevado a la 0 igual 1. También podemos quitar el paréntesis y siempre nos va a dar como resultado 1. Toda base elevada a la unidad es igual a la misma base. Ejemplo, 23 elevado a la 1 es igual a 23. Aquí hay que recordar que el exponente 1 no se debe escribir.
Tenemos ahora el producto de dos potencias que tienen la misma base. Para esto se debe conservar la base y se suman las potencias. Ejemplo, x al cuadrado por x a la menos 3. Esto sería igual a conservar la base que es x y hacemos la suma de las potencias. La primera es 2 y luego colocamos imaginariamente el signo más, porque no podemos colocar dos signos seguidos. Colocamos imaginariamente el más y ahora el menos 3. Entonces nos queda x elevado a la 2 menos 3, que nos da como resultado x elevado a la menos 1. Espero no haber causado confusión en este momento al decir que debemos sumar, pero el menos ya expliqué por qué. Si las dos potencias fueran positivas, no hay problema. Yo debería escribir el signo más, pero observamos que la de la derecha tiene el signo menos, entonces ahí tenemos que colocar el menos, porque más por menos es menos, ¿sí? Para que se les haga más fácil la relación. El siguiente caso, división de potencias de la misma base. Tenemos a la n dividido para a la m. Para resolver esto debemos conservar la base y restar los exponentes, siempre colocando primero el exponente del numerador. Entonces nos quedaría a elevado a la n menos m. Ejemplo, 7 elevado a la octava dividido para 7 elevado a la quinta. Esto nos da como resultado 7 elevado a 8 menos 5 y resolviendo me queda 7 elevado al cubo. Tenemos ahora la propiedad que trata de la potencia de un producto. Es decir, a por b en paréntesis elevado a la n. Aquí fácil aplicamos la propiedad distributiva porque el paréntesis tiene los factores y el exponente abraza a los dos factores que están en el ejemplo. Es decir, aplicando la propiedad distributiva nos quedaría a elevado a la n por b elevado a la n. Ejemplo, entre paréntesis escribimos 4 por x y esto elevamos al cubo. Esto sería igual a, aplicando la propiedad distributiva, 4 al cubo por x al cubo. Ya resolviendo individualmente tenemos 4 por 4 por 4 es igual a 64 por 1 por 1 por 1 que es a 1 y 64 por 1 es igual a 64. Presento ahora la potencia de una división. Aplica igual que el caso anterior, solo que con la división. Es la propiedad distributiva. Tenemos a dividido para b, entre paréntesis, y esto elevado a la n. Para resolver debemos escribir a elevado a la n dividido para b elevado a la n. Ejemplo, vamos a escribir entre paréntesis menos 3 dividido para 2 y esto elevamos al cubo. Aplicando la propiedad distributiva nos quedaría menos 3, colocamos en paréntesis porque esa base es negativa porque está abrazando el paréntesis elevado al cubo y abajo colocamos 2 elevado al cubo. Resolvemos la operación y nos queda menos 27 sobre 8. Seguimos con una propiedad pequeñita, fácil, potencia de una potencia. Queda a elevado a la n en paréntesis y esto elevado a la m. Para resolver debemos escribir la misma base que es a y multiplicamos las dos potencias. Es decir, quedaría a elevado a la n por m. Ejemplo, no voy a colocar la a, voy a colocar la m para que vean que puede ser cualquier letra. M elevado a la menos 1 entre paréntesis y esto elevamos al cubo. La respuesta sería la base m elevado a la menos 1 por 3. Hacemos la operación, menos 1 por 3 es igual a menos 3, por lo tanto la respuesta quedaría
m elevado a la menos 3. Tenemos ahora raíz de una potencia. Raíz m de a elevado a la n. Para resolver esto debemos colocar la base de la potencia elevado al exponente de la potencia sobre el radical de la raíz. Esto quedaría como exponente, es decir, quedaría a elevado a la n sobre m. Ejemplo, raíz quinta de 8 al cubo. ¿Cómo escribiríamos? 8 elevado a la 3 quintos. Ahora tenemos una potencia negativa. La representamos como a elevado a la menos n. Para resolver esto colocamos el número 1 y dividimos para la operación original, pero el exponente queda positivo. Es decir, nos queda 1 sobre a elevado a la n. Ejemplo, a elevado a la menos 5. La respuesta sería 1 sobre a elevado a la quinta. Tenemos uno más fácil. División de una potencia negativa. Tenemos que representar entre paréntesis a sobre b elevado a la menos n. Para resolver lo que se debe hacer es invertir la fracción, es decir, vamos a colocar entre paréntesis b sobre a y de esta manera nos queda positivo el exponente. Ejemplo, entre paréntesis menos 2 quintos y esto elevamos a la menos 2. Como nos damos cuenta que el exponente es negativo y es una división, invertimos adentro en la fracción. Entonces nos queda menos 5 medios elevado al cuadrado. De esta manera queda destruido el negativo y resolvemos. 5 por 5, 25 y 2 por 2, 4. Tenemos ahora suma o resta de a y b elevado a un exponente n. Esto no se puede resolver con la propiedad distributiva. No es igual a a elevado a la n más b elevado a la n. Más o menos, no es lo mismo. Ejemplo, si yo tengo más 4x y todo esto elevado al cuadrado, no es lo mismo 4 al cuadrado más x al cuadrado. Esta forma se llama binomio cuadrado. Vamos a aprender a resolverlo mucho más adelante, pero dejo para que sepan y no tengan problemas más luego. Voy a colocar a continuación unos ejercicios para aclarar algunas de estas propiedades. No voy a utilizar la de los radicales, eso es para más adelante, y la pasan al portafolio, por favor. Bien, en esta actividad lo que tienes que hacer es escribir dentro de cada recuadro si la expresión que está a la izquierda es verdadera o es falsa. Voy a analizar el número 1 de la primera columna. Tenemos entre paréntesis menos 2 elevado a la cuarta. Pregunta si es igual a 2 elevado a la cuarta. Entonces tú vas a hacer el análisis, si quieres resuelve, y vas a escribir en el recuadro si es verdadero o falso. En la segunda columna voy a analizar el número 3. Dice menos 3 elevado a la quinta nos da como resultado una respuesta negativa. Entonces, si eso es verdad, si la respuesta va a ser negativa, escribe en el recuadro verdadero. Pero si crees que la respuesta va a salir positiva, entonces escribe falso. Analiza, piensa, puede ayudarte ahí en casa o ver nuevamente el video. Pasemos ahora al estudio de la potenciación con fracciones. Voy a escribir dos fracciones. Entre paréntesis 3 cuartos y esto voy a elevar al cuadrado. Y abajo voy a escribir 3 al cuadrado sobre 4. ¿Te parecen iguales?
Hace unos minutos aprendimos las propiedades de la potenciación. De acuerdo a eso vamos a resolver la primera fracción que tenemos aquí, que es 3/4 elevado al cuadrado. Aplicamos la propiedad distributiva. Entonces tenemos 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Esto es igual a 3/4 por 3/4 y esto nos da como resultado una multiplicación de fracciones que para resolver se debe multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Procedemos ahora con la segunda fracción. 3 al cuadrado sobre 4. No podemos hacer como en la anterior, aplicar la propiedad distributiva porque aquí no hay paréntesis. Entonces resolvemos las operaciones que existan en el numerador y las operaciones que existan en el denominador. En el denominador tenemos solamente una, por suerte es 4, por lo tanto todo el resultado será 4 en el denominador. Pero en el numerador tenemos 3 al cuadrado. Entonces debemos escribir 3 por 3 sobre 4 y el resultado sería 9/4. Entonces, si te parecían iguales, sorpresa, pues no lo son. Porque entre paréntesis 3/4 elevado al cuadrado no es igual a 3 al cuadrado sobre 4. Porque el uno me da como resultado 9/16 y el otro me da como resultado 9/4. Este ejercicio está pensado para que despejen esas dudas de que será igual o no, porque muchos estudiantes tienen problemas para ver si son o no iguales dos fracciones con potencias especialmente. Aquí te dejo una actividad. En esta actividad número 2 tienes que resolver las potencias que te pongo a continuación. Son 6 ejercicios. Tienes que hacer todo el proceso. ¿Sí? No te debes saltar nada. Tienes que realizar todo el proceso. Tenemos aquí el último ejercicio. Potenciación de fracciones cuando su exponente es negativo. Se representa a sobre b en paréntesis y esto elevamos a la menos n. Cuando una fracción tiene exponente negativo, se debe invertir la fracción y el exponente se hace positivo. Acaba de aparecer nuestro amigo y consejero el búho, que nos dice que en las fracciones algo muy importante que no debemos olvidar es que para poder invertir la fracción, ni el numerador ni el denominador deben ser 0. Los dos números deben ser diferentes de 0. En caso contrario, no podremos aplicar esta propiedad. La explicación, como siempre, con un ejemplo. Tenemos entre paréntesis 2/5 y esto elevamos a la menos 2. Nuestra demostración analítica nos dice que cuando el exponente es negativo, tenemos que realizar la inversión de la fracción. Aquí simplemente quiero demostrar y explicar por qué eso es verdad, por qué da el resultado que yo necesito invirtiendo la fracción y el exponente que es negativo se convierte en positivo. Entonces voy a escribir, tengo 2/5 elevado a la menos 2, que esto me da igual a 2 elevado a la menos 2 sobre 5 elevado a la menos 2. Aquí tengo yo un proceso y aplico una de las propiedades aprendidas anteriormente. Cuando existe una potencia, un exponente negativo, lo que se debe hacer es colocar el 1 como numerador y se coloca la operación como denominador, pero con potencia o con exponente positivo, es decir, me quedaría 1 sobre 2 medios.
Bien, eso queda como numerador. Ahora dibujo la línea, una línea roja la voy a colocar aquí para separar y que noten mejor. Y procedo con el denominador de mi operación anterior, es decir, con 5 elevado a la menos 2. Y aplico el mismo proceso. Como es una potencia que está con exponente negativo, coloco el 1 como numerador y coloco la operación pero con signo positivo el exponente. Me quedaría 1 sobre 5 al cuadrado. Tenemos una operación ya muy familiar para nosotros. Se ha convertido todo este proceso en una división de fracciones. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando los extremos y ese resultado va al numerador y multiplicando los medios y este resultado va al denominador. Los extremos quedarían 1 por 5 al cuadrado al numerador y 2 al cuadrado por 1 al denominador. Resolviendo esta operación nos queda 1 por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado y 2 al cuadrado por 1 es igual a 2 al cuadrado. Bien, este ejercicio no va a ser resuelto hasta el final. Solamente lo he colocado para indicarles analíticamente por qué funciona esta propiedad. Copio nuevamente mi operación original que es entre paréntesis 2/5 elevado a la menos 2. El resultado del análisis es 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Observemos bien, son dos exponentes iguales con base diferente. Entonces yo puedo agrupar con paréntesis y voy a escribir 5 medios entre paréntesis y elevo al cuadrado porque es lo mismo. Si comparamos con la operación original que es 2/5 elevado a la menos 2, tenemos en la inversión que me quedó 5 medios elevado al cuadrado convirtiéndose la potencia en positiva. Y así queda demostrado que esta propiedad sí funciona. Haciendo un resumen de esta parte tengo que decir que si se cumple la regla y esta regla está diseñada para ahorrarnos todos los pasos anteriores. Es decir, directamente podemos invertir y nos evitamos de realizar todo este proceso largo. Entonces, cuando tengamos una potencia negativa, una fracción con una potencia negativa, lo que debemos hacer es invertir la fracción y el exponente se hace positivo. Actividad final para el portafolios. Resuelve las siguientes potencias con fracciones. En esta actividad debes quitar los paréntesis y convertir a exponente positivo el que tengas que convertir. Y en el otro analiza qué es lo que debes hacer. En otras palabras, en las que corresponda debemos demostrar cómo funciona la regla de invertir la fracción para que el exponente pase de negativo a positivo. ¿Sí? Entonces, tú vas a hacer, si deseas, el proceso completo, en donde tendrás que hacer la división de fracciones, o si no, directamente aplicas la propiedad de inversión y tendrás la respuesta. Dejo a tu criterio. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les sea de utilidad y nos vemos la próxima clase. Adiós.